Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este importante evento, principalmente a la doctora Mayela Rodríguez Violante y a la Academia Nacional de Medicina. Soy el doctor Alfonso Arellano Reynoso, soy neurocirujano funcional y voy a compartir con ustedes todo lo referente a lo que es estimulación cerebral profunda. Es una cirugía pues muy especial para la enfermedad de Parkinson y de todo lo que está alrededor de ella, de los criterios de selección, cómo es la cirugía y tratar de aclarar cualquier duda que tengan ustedes acerca del procedimiento. Como ya les habrán comentado mis compañeros predecesores en este evento, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, superada únicamente por la enfermedad de Alzheimer en cuanto a frecuencia. Se presenta hasta 29 casos por 100,000 habitantes y la prevalencia en la población general es de 2 casos por 1,000 habitantes y en la población mayor de 60 años es de 2 casos por cada 100 habitantes. Es decir, de cada 100 personas mayores de 60 años, 2 de ellas padecen de Parkinson. De esta cantidad de pacientes, del 10 al 20% son excelentes candidatos para ser tratados por medio de estimulación cerebral profunda. Ahora, ¿en qué momento debemos pensar en que la cirugía es oportuna? Pues lo más importante es que hay un periodo de espera en el cual nosotros tenemos que observar que se confirma el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Hay varias enfermedades que al principio simulan ser enfermedad de Parkinson, es decir, que tienen síntomas parkinsónicos, pero conforme va pasando el tiempo, se definen y resulta que tienen un carácter distinto y estas enfermedades, que son síndromes parkinsónicos, no responden igual al tratamiento quirúrgico. Por esto es muy importante que se le den cuando menos 4 o 5 años de vigilancia a la enfermedad para poder definirla como tal, como enfermedad de Parkinson. Además, en este tiempo, el paciente tiene que ser manejado con medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, como la levodopa, y sacar todo el provecho de mejoría funcional y mantenimiento de la calidad de vida con estos medicamentos. Cuando estos medicamentos ya dejan de ser suficientes para mantener el estatus funcional del paciente, es decir, para sus actividades laborales, para sus actividades sociales, deportivas, entonces es cuando entra la cirugía para relanzar este mantenimiento funcional en los pacientes. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya no está siendo suficiente el tratamiento médico? Pues porque el paciente tiene que tomar dosis muy altas y muy frecuentes del medicamento para poder alcanzar ese nivel funcional. Además de que se presentan complicaciones como las discinesias, que algunos de ustedes ya habrán experimentado, que son movimientos involuntarios que son producidos por la levodopa y a veces por cada dosis de levodopa. También en este tiempo sirve para que se estudie el paciente y se descarten factores de mal pronóstico que puedan ayudarnos a tomar la decisión de si hacer o no hacer la cirugía. Por otro lado, el otro extremo es que no se puede esperar demasiado. Se ha visto a través de estudios que la cirugía oportuna a través de una espera no mayor de 10, 15 años es lo mejor para el paciente. Hay pacientes que se esperan demasiado tiempo y lo único que se hace es que se sacrifica calidad de vida y la ventaja de la cirugía se reduce si el procedimiento se hace de una manera muy tardía. Entonces, se ha demostrado que lo mejor es que a partir de que el paciente toma dosis muy altas de levodopa, es decir, más de 500 miligramos al día, o bien si ya tiene complicaciones por el tratamiento como las discinesias, hay que empezar a pensar en la cirugía. ¿Qué es lo que nos ofrece la cirugía y qué es lo que no nos ofrece la cirugía? Uno, gracias a la cirugía se puede disminuir hasta un 60-70% del consumo de medicamentos. Por ejemplo, un paciente que antes de la operación tomaba 4 tabletas de levodopa, es decir, 1,000 miligramos al día, puede reducir su consumo a un cuartito de levodopa 4 veces al día, es decir, 250 miligramos al día. Entonces puede ser muy notoria esa reducción. También se disminuyen las fluctuaciones motoras y aumenta el tiempo en on. Quiere decir
que ya no van a tener estos picos de que el paciente se encuentra en on, luego pasa el efecto del medicamento y cae en off, luego on, luego off. Eso se llaman fluctuaciones y el paciente cambia ese patrón de picos y caídas por un estado de on continuo que está proporcionado por el impulso eléctrico del marcapasos. Además, en varios de nuestros pacientes hemos visto que pueden reincorporarse laboralmente y reincorporarse socialmente. ¿Qué es lo que definitivamente no esperamos de la cirugía? Hasta el momento, pues no se puede hablar de una cura. La cirugía no cura la enfermedad de Parkinson, además de que no detiene la evolución de la enfermedad de Parkinson. El proceso degenerativo que hay en la sustancia negra se sigue manteniendo y se empiezan a perder todas las neuronas y disminuyen los niveles de levodopa. Por otro lado, no tiene efectos sobre los síntomas no motores, es decir, los problemas gastrointestinales, los problemas urológicos, los problemas sobre la presión arterial, y no tiene efectos sobre los síntomas que no responden a la levodopa. Si hay un síntoma resistente a la levodopa, se considera que también va a ser resistente a la cirugía. Ahora, ¿en qué consiste la cirugía conceptualmente? ¿Qué es la estimulación cerebral profunda? Pues la estimulación o la neuromodulación consiste en un grupo de técnicas que pretenden modificar los circuitos cerebrales para equilibrarlos. En el caso de la enfermedad de Parkinson, los circuitos de control del movimiento están recargados o están balanceados hacia la disminución del movimiento, y lo que hace el marcapasos cuando se coloca en un núcleo cerebral que se llama núcleo subtalámico, lo que hace es que libera este bloqueo del movimiento. Entonces, todos los movimientos automáticos que se encuentran perdidos o bloqueados por la enfermedad de Parkinson, esa dificultad para caminar, la lentitud para moverse, la soltura o la falta de soltura para moverse, se desbloquean cuando nosotros incidimos en ciertas partes del circuito cerebral. La cirugía no produce un aumento de la dopamina. Lo que sí produce es una regulación de los circuitos cerebrales que participan en la coordinación del movimiento. Y hablando ya del sistema de estimulación, podemos decir que tiene tres partes. La primera parte es el electrodo que va dentro de la cabeza. Se hace una perforación en la región frontal y a través de esta perforación se introduce un electrodo 8 centímetros dentro del cerebro. Este electrodo tiene en su punta unos contactos. Hay varios diseños de electrodos y hay de 4 contactos, de 8 contactos. Pero lo más importante es que a través de la programación, el neurólogo puede seleccionar cuál de estos contactos se activa y con qué parámetros se activa. Es decir, se le puede subir el voltaje, se puede bajar el voltaje, hacer cambios en la frecuencia y hacer cambios en otros parámetros o combinar los contactos para producir diferentes campos eléctricos para optimizar el resultado en el paciente. Este electrodo cerebral va conectado a un cable que va en la cara lateral del cuello, transcurre por debajo de la piel y llega hasta el tórax, hasta el pecho, normalmente en la parte izquierda debajo de la clavícula. Este cable se llama extensión y se pone pues con una técnica muy cuidadosa porque hay que pasar cerca pues, de las venas que están en el cuello, cerca de las arterias del cuello, y conecta el electrodo cerebral con el marcapasos que también va debajo de la piel, pero en el pecho. Para que no se mueva el electrodo cerebral, es decir, que se quede en la misma posición y no se encaje o no se salga, se pone un pequeño dispositivo que es como una dona que va fija y que sostiene el electrodo y no permite que el electrodo se mueva por los movimientos del cuello. Como les había dicho, las extensiones, estos cables que van desde la cabecita hasta el tórax, se conectan al marcapasos. El marcapasos tiene la capacidad de controlar hasta 2 electrodos, es decir, un solo marcapasos puede controlar los 2 hemisferios cerebrales. En este esquema pueden ver ustedes que solo hay un electrodo cerebral, pero en la enfermedad de Parkinson, al ser una enfermedad que afecta a los 2 lados del cuerpo, tenemos que colocar 2 electrodos cerebrales. Esos 2 electrodos van conectados a 2 extensiones que bajan juntitas y las 2 extensiones entran
en el marcapasos que tiene 2 puertos. Es decir, un solo marcapasos puede regular de manera independiente cada hemisferio cerebral a través de la programación que hace el neurólogo. Para que nosotros logremos el beneficio esperado, tenemos que tener una técnica que nos dé suma exactitud, porque los lugares en el cerebro donde ponemos los electrodos son muy pequeñitos, son del tamaño de un frijol. Entonces, se requiere de mucha exactitud para que la punta del electrodo quede en el target o en el blanco. Si el electrodo queda movido unos cuantos milímetros a un lado, unos cuantos milímetros arriba, ya no se tiene el mismo efecto, porque la electricidad se iría a otras estructuras cerebrales que no nos van a dar el beneficio que nosotros esperamos. Entonces, para tener esta exactitud necesitamos de un marco de coordenadas que se pone en la cabeza por medio de 2 tornillitos en la frente, 2 tornillitos en la nuca. Podemos ver en este maniquí que tiene estos 2 tornillitos en la frente, 2 tornillitos en la parte posterior, y está fijo un marco de referencia o de coordenadas que son ultra exactas y nos ayudan a localizar en las coordenadas de X, Y y Z el lugar donde tiene que ir el electrodo. Este marco de estereotaxia se pone con anestesia, no le molesta al paciente y nos permite tener esa exactitud y esa respuesta funcional que esperamos. Además de la exactitud que nos da la cirugía con la estereotaxia, con esta herramienta ultra exacta, tenemos otro elemento que nos permite valorar la respuesta que tiene el paciente durante la cirugía. Es decir, si hacemos el procedimiento con el paciente despierto, tenemos la oportunidad de que el neurólogo entre al quirófano y evalúe cómo va mejorando el paciente conforme vamos haciendo el incremento del voltaje durante la operación. Entonces, se hacen las pruebas de UPDRS, que ustedes ya conocen, que es la prueba de la pinza, el abrir y cerrar la mano, girar la mano, también el movimiento del pie, el paciente habla, el paciente mira hacia un lado hacia el otro, y todos estos elementos de evaluación clínica que requieren de la participación del paciente nos ayudan a hacer una evaluación mucho más fina de la respuesta durante la operación. Entonces, como podemos ver en este video, el paciente tiene puesto el sistema de estereotaxia en la cabecita y cuando hacemos la estimulación, pruebas de estimulación durante la cirugía, se evalúan estos ítems de la prueba de levodopa con el movimiento de su mano y también con el movimiento de la extremidad inferior. Además de que, como les dije, se puede escuchar cómo habla y si hay alguna interferencia con la voz o con los movimientos oculares. Entonces, el hacer la cirugía con un paciente despierto nos permite tener más elementos de evaluación que nos permiten afinar el tratamiento. Se hace con anestesia local, el paciente no siente dolor durante la cirugía y lo único que sí puede pasar es que tenga un poco de cansancio porque pues está varias horas acostado el paciente en una sola posición y además el paciente está en estado de off levodopa, ¿sí? No puede tomar su levodopa para que el neurólogo pueda ver la diferencia del paso del estado de off al estado de on o de mejoría con la corriente eléctrica. Ahora, ¿quiénes son los candidatos a la cirugía de estimulación cerebral profunda? Como ya habíamos dicho, primero que nada, confirmar que el paciente tiene el diagnóstico formal de la enfermedad de Parkinson y ningún otro síndrome parkinsónico, que haya evolucionado cuando menos 5 años, que tenga buena respuesta al tratamiento con medicamentos y el más importante de todos es con la levodopa. Es decir, que el paciente, aunque le dure muy poquito el efecto, pero que tenga un buen efecto con cada dosis de levodopa que tenga. Que no haya deterioro cognitivo y que no haya alteraciones del ánimo o de la conducta. Se hace una resonancia magnética para corroborar que no haya ninguna alteración anatómica en el cerebro, por ejemplo, una vena que esté cerca de donde vamos a poner los electrodos, alguna otra alteración, infartos cerebrales o tumores cerebrales. Es decir, siempre se hace una evaluación muy cuidadosa también de la anatomía del paciente
antes de proponer una cirugía cerebral. Y dentro del protocolo de estudio se hace por varios colegas, por diferentes especialidades. La principal es el neurólogo tratante, que ya conoce de varios años al paciente, que conoce cómo ha evolucionado, cómo responde a la levodopa, y es el neurólogo tratante especialista en trastornos del movimiento quien hace el test o prueba de levodopa, en el cual debe corroborar que tenga cuando menos 30% de respuesta. Es muy importante esta cifra. Se considera ya a nivel mundial que si el paciente tiene una respuesta inferior, no vale la pena hacer la cirugía. Es decir, operamos pacientes que tienen 30% o más de mejoría cuando toman su levodopa. También participa el neuropsicólogo, quien hace una evaluación muy detenida y muy formal para que nos ayude a detectar si hay algún cambio a nivel cognitivo en nuestros pacientes. Se hace una valoración neuropsiquiátrica muy formal por un especialista en Parkinson, psiquiatra especialista en Parkinson, quien nos ayuda a definir si hay algún dato de alerta como tristeza, como hiperactividad, como impulsividad, que tenemos que controlarlos antes de proponer cirugía. Y por supuesto, la valoración por parte del neurocirujano funcional, quien nos ayuda a determinar cómo está la anatomía y cuáles son los factores anatómicos importantes y el riesgo quirúrgico para emprender este proyecto. Puse una diapositiva específica de la prueba de levodopa porque es muy importante, ya que esta define la expectativa de mejoría del paciente. O sea, si el paciente, el médico y la familia quieren saber cuánto va a mejorar el paciente con esta cirugía, nos remitimos a la prueba de levodopa. Todos los síntomas que mejoren con esta prueba se considera que van a mejorar con la cirugía. Entonces, es muy importante que se haga por un neurólogo especialista en trastornos del movimiento, de preferencia el médico tratante que conoce de años al paciente. Tiene que conocer bien cómo es el estado de off del paciente y el estado de on del paciente. Y debe tener buena experiencia aplicando las escalas de evaluación, porque de lo que se trata esta prueba es que al paciente se le deja de 12 a 24 horas sin medicamento, es decir, que el paciente tenga su peor off, que se quede con su peor estado clínico. Luego le hace las pruebas de la escala de UPDRS y anota la calificación. Enseguida le da una dosis de carga de levodopa, una dosis fuerte de levodopa, y se trata de llevar al paciente a su mejor on. Ya que está el paciente en su mejor on, se le repiten las pruebas y se comparan estas calificaciones. Si el paciente tiene una diferencia de cuando menos 30 puntos porcentuales entre el peor off y el mejor on, se considera que vale la pena hacer la cirugía porque el paciente tendrá 30% o más de mejoría. Entonces, es muy importante la prueba de levodopa porque nos da el pronóstico de lo que esperamos de mejoría en la operación. ¿Y cómo es la agenda de la cirugía? Una vez que el paciente ya se seleccionó como candidato y que ya lo estamos preparando para la operación, pues 2 a 3 semanas antes de la operación hacemos una resonancia magnética muy especial. Se hace con sedación porque esta resonancia magnética nos debe dar todos los detalles anatómicos para poder hacer el targeting de la implantación del electrodo. 2 semanas antes de la operación empezamos a hacer los estudios preoperatorios, que un internista intensivista valore al paciente, que vea si tiene algún factor de riesgo, algún factor médico que haya que corregir, que ajustar, que valore bien la coagulación, que vea que el corazón está en excelentes condiciones, etc. Y también hacemos un estudio de tomografía de cráneo con contraste. Esa es una preferencia de nuestro equipo. Hay quienes no lo hacen así, solo hacen la resonancia magnética de planeación, y esto es 10 a 14 días antes de la operación, y todos estos estudios son de planeación prequirúrgica. Todo esto nos sirve para preparar todas nuestras coordenadas y para ver que el paciente esté en óptimas condiciones médicas para la cirugía que será dentro de 2 semanas.
Ya cuando estamos a punto de hacer la cirugía, el paciente ingresa un día antes para que se quede en ayuno, se le tiene que suspender el medicamento una noche antes, se tiene que hacer la cirugía en estado de off. Entonces, cuando menos 12 horas antes de la operación, el paciente se queda sin levodopa, porque es muy importante la respuesta durante la cirugía. Y la cirugía se hace, como les había dicho, con el paciente despierto. Del día de la cirugía tempranito se coloca el marco de estereotaxia, que es este marco de coordenadas que les decía. Después de colocar el marco de estereotaxia, se hace una tomografía estereotáctica y pasamos al quirófano para hacer la implantación de los electrodos cerebrales exclusivamente. Electrodo derecho y electrodo izquierdo. Se hacen todas las pruebas de neurofisiología con el paciente despierto y normalmente es un procedimiento que terminamos en la tarde. El paciente sale a una unidad de vigilancia neurológica estrecha, puede ser terapia intermedia, y al día siguiente de la colocación de los electrodos, o a veces 2 días después, hacemos la segunda parte de la cirugía, que es la colocación de las extensiones que van en el cuello y del marcapaso cerebral. Esta cirugía ya se hace con anestesia general, ya no requiere de la participación del paciente durante la cirugía. Después de la segunda cirugía, vigilamos al paciente 1 o 2 días y si todo está en orden, si la presión arterial está bien, si está tolerando bien la vía oral, si tolera bien la movilización que nos llamen la atención, entonces puede egresar al domicilio el paciente con indicaciones de continuar con su levodopa y de cuidados muy estrictos de las heridas para prevenir cualquier complicación. Es variable el tiempo en el que se enciende el marcapasos. Generalmente en nuestra escuela lo prendemos 2 semanas después de la cirugía porque cuando implantamos los electrodos cerebrales se genera un proceso de microinflamación alrededor de los electrodos dentro del cerebro. Entonces tenemos que esperar a que pase esa microinflamación para ya empezar a hacer el encendido del marcapasos y a partir de ahí se va subiendo poco a poco el voltaje del marcapasos, nunca se hace de golpe, porque se sube el voltaje del marcapasos y se bajan las dosis del medicamento de manera recíproca y de manera muy suave. Y esto toma varias sesiones. Incluso está descrito que puede tomar algunos meses hacer los ajustes finos de la estimulación cerebral. Todos estos ajustes los hace el neurólogo tratante del paciente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía? Se considera que esta cirugía es muy segura, dado que los riesgos tienen una frecuencia baja, pero los riesgos son muy importantes porque son en el cerebro. Entonces, en la balanza riesgo-beneficio, pues honestamente, en general siempre tenemos una gran probabilidad de beneficio, con unos buenos porcentajes de éxito. Cuando menos esperamos que el paciente mejore 30% de sus síntomas, cuando menos. La mayor parte de nuestros pacientes tienen mejorías superiores al 50% y la mayor parte de nuestros pacientes tienen reducciones muy buenas de medicamento. Sin embargo, nunca hay que dejar de ver el otro lado de la balanza, que son los riesgos. Hay 3 tipos de riesgos. Hay riesgos que se deben a la cirugía, riesgos que están relacionados con el hardware o con el equipo y riesgos que están relacionados con el efecto de la electricidad en el cerebro. Respecto a la cirugía, el riesgo más importante es el de hemorragia cerebral, es decir, que haya un sangrado al momento de que se inserta el electrodo, que se rompa una venita dentro del cerebro y que haya una hemorragia. Como podemos ver en estas imágenes, hay 2 tipos de hemorragia. Hay hemorragias muy chiquitas que no causan ningún problema o que causan algún problema temporalmente y que después se resuelve. Y hay hemorragias muy grandes, hematomas muy grandes que sí pueden tener consecuencias importantes en la función del paciente o dejar ya una secuela permanente. El riesgo de una hemorragia cerebral pequeñita o leve es de un 3% a nivel estadístico mundial
y el riesgo de que haya una hemorragia grande, que sea de cuidado, que pueda dejar una secuela, es de un 3% en la estadística mundial. Otro riesgo que nosotros siempre acotamos y siempre señalamos es el síndrome confusional o delirium. Los pacientes de Parkinson tienen una sensibilidad especial a todos los factores de estrés, los desvelos, el dolor, el cambio de ambiente, el internamiento en el hospital los puede desorientar y puede provocar que se desorienten, se confundan, que pierdan la orientación en el espacio y en el tiempo, y eso puede ser de manera transitoria. Se presenta hasta en el 15% de los pacientes. Está descrito de manera anecdótica que puede haber algún tipo de crisis convulsiva. En nuestra experiencia, en más de 300 pacientes, no hemos tenido ni un solo paciente con crisis convulsivas, y siempre estamos pendientes de la presentación de complicaciones médicas, alguna descompensación de la presión arterial, algún problema del ritmo cardíaco, algún problema de la coagulación. Respecto al equipo o al hardware, hasta en el 5% de los pacientes se puede presentar que un electrodo no quede en la posición adecuada y que tengamos que recolocarlo con una segunda cirugía. Eso se llama malposición de electrodos y está reportado hasta en el 5% de los pacientes, con la implicación de la necesidad de una segunda cirugía para reubicar los electrodos. También está reportado que los equipos pueden fallar, que de repente puede meterse líquido a alguna conexión, entonces que tengamos que operar para limpiar la conexión, secar la conexión. De toda nuestra casuística, solo he tenido que revisar un equipo de 300 pacientes. Algo que es muy importante es el riesgo de infección. Si llega a haber una bacteria que se pega al hardware, al equipo, se produce una infección, y estas infecciones que están relacionadas a materiales externos al cuerpo o ajenos al cuerpo no se pueden curar con antibiótico porque las bacterias crean una capa protectora que las hace inmunes a los antibióticos que damos a través de las venas. Entonces, en general, cuando hay una infección que se le pega a alguno de los equipos, hay que explantar el equipo y después de que pasen 3 a 6 meses para que se cure la infección, volver a hacer todo desde el principio. Puede haber ruptura o migración de los cables hasta en un 1.5%. En nuestra casuística solo tenemos un paciente que tuvo una ruptura de electrodos. Y respecto a la estimulación, pues puede haber cambios en la voz hasta en el 5% de los pacientes. No se sabe por qué la voz se puede hacer bajita y que el paciente no tenga una adecuada articulación de sus palabras, por los que tenemos que mandarlos a terapia de foniatría. Otros riesgos que yo no he visto tan comúnmente son la apraxia de la apertura ocular, hasta en el 0.3%. En toda nuestra casuística solo tenemos un paciente. Problemas en el manejo de las discinesias, es decir, que por la estimulación el paciente tenga más discinesias. Esto es hasta en el 2.6% de los pacientes. En nuestra casuística, la verdad es que la mayor parte de nuestros pacientes están libres de discinesias, y lo que sí es que estamos muy pendientes de las alteraciones neuropsiquiátricas como tristeza o, al contrario, hiperactividad o trastorno de control de impulsos, que el paciente sea muy impulsivo. Y lo que también se ha visto frecuentemente es que el bienestar producido por la estimulación cerebral profunda, la mejoría en la calidad de vida, puede provocar que los pacientes ganen peso, que suban de peso. Entonces, sí les recomendamos desde que salen del hospital que sean muy disciplinados para su alimentación, porque la tendencia de estos pacientes es que suban de peso. Entonces, ya para concluir, me gustaría señalar que la cirugía de estimulación cerebral profunda es una de las mejores alternativas para los pacientes con enfermedad de Parkinson, que ya tienen problemas con el manejo de su enfermedad a base de medicamentos. Cuando los medicamentos ya no son suficientes para mantener la calidad de vida, la cirugía es la mejor alternativa, pero hay que recordar que debe ser en pacientes muy bien seleccionados por un equipo multidisciplinario con experiencia. La estimulación cerebral profunda no cura la enfermedad, eso es clarísimo, no la detiene,
pero sí permite que mejoren los síntomas de manera que la levodopa ya no podría hacer. La cirugía requiere de una técnica muy cuidadosa y muy exacta a través de un sistema de estereotaxia que ya les comentaba, y la participación del paciente puede ser de gran ventaja para optimizar los resultados. La estimulación cerebral profunda tiene riesgos, pero en pacientes bien preparados para la operación, bien seleccionados, consideramos que estos riesgos los podemos llevar al mínimo. Entonces, eso es todo de mi parte. Estoy pues atento de cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias.